Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar. Muchas gracias por inscribiros. Pues empiezo a contar un poquito, ¿vale? Consideramos que los aspectos que se van a tratar son fuente de muchas dudas y preguntas, por lo que queremos arrojar un poco de luz sobre estos temas laborales. Como sabéis, este primer webinar está dedicado especialmente a profesores y docentes. Tenemos ya planeados sucesivos webinars para otros campos. Por ejemplo, el siguiente, que ya está programado y recibiréis información puntualmente vía mail, vía redes, estará dedicado a intérpretes y coreógrafos. ¿De acuerdo? Os explico un poquito. La convocatoria ha superado nuestras expectativas. Entonces, el seminario se dividirá en dos sesiones. La primera tendrá formato de webinar, que es esta que estamos ahora, y la segunda tendrá formato de mesa redonda, en la que podréis consultar vuestras dudas, profundizar en algún aspecto, etcétera. Para que la mesa, la que vamos a hacer a continuación, a la una, tenga un tamaño manejable y se pueda atender vuestras consultas, nos hemos visto obligados a limitar el número de los participantes, ¿vale? Además de los socios de la PDCM, os hemos enviado un total de 12 invitaciones y se ha elegido por orden de inscripción. Nada más, esperamos que resulte de vuestro interés y que para los no socios, si esta información os resulta interesante, pues que te animes a unirte a la danza en comunidad haciéndote socio, ¿vale? Así podrás acceder a las próximas conferencias, a asesoría jurídica, a entrenamiento diario en Espacio Madrid y muchas más cosas. Como veis, en este formato de seminario, vosotros entráis sin cámara, entráis sin audio. Tenéis aquí debajo, ¿vale? En vez de usar el botoncito de chatear, tenemos un botón de preguntas y respuestas. Si no entendéis algo, si queréis que algo se repita, hacerlo a través de ese botón, ¿vale? No el de chatear. Vamos a usar el de preguntas y respuestas. Como la materia es demasiado extensa, vamos a evitar hacer muchas preguntas. Simplemente lo usamos por si algo no lo entendemos, por si queremos por si queremos que se repita algo o si la presentación del ponente no se ve bien. Comentarios de ese tipo, ¿vale? Pero vamos a dejar que nuestro ponente pueda hacer su exposición completa. Así que nada más, sin más, damos paso a nuestro ponente, que como sabéis es Javier García. Él es bailarín, es docente y también es licenciado en Derecho y gestor cultural. Así que vamos a presentar a Javier García. Vamos a abrirle su audio. Abrimos el vídeo. Javier, ¿puedes abrir tu vídeo? Sí. Me tienes que dar Sí, ahí ahora. estás. Perfecto, pues buenos días, Javier, y cuando quieras puedes comenzar con la exposición. Bueno, vamos a ver. Os hago una exposición muy breve de los motivos por los que hemos decidido un poco que esta primera sesión se refiera a profesores y docentes en lugar de, por ejemplo, a coreógrafos e intérpretes. Yo la idea que tengo de esta sesión, que realmente va a durar 3/4 de hora, casi es un seminario de derecho laboral que normalmente, por lo menos cuando yo lo estudié y todos los que estudiamos derecho en el plan del 66, era un curso completo de uno de los además de las asignaturas más complicadas, que eran cuarto de derecho, y que además casi nunca se terminaba, porque es tan amplio, es una de las especialidades del derecho más amplias a nivel legislativo. ¿Qué es lo que pretendemos con esta primera sesión? Yo os voy a dejar conceptos claros. Es muy curioso porque muchos de estos conceptos los habréis escuchado muchísimas veces, pues porque figuran en vuestros contratos, en vuestras nóminas, se oyen por la radio y no tenéis ni idea de lo que es. Y tenéis toda la razón del mundo en no saber qué es lo que es, porque al fin y al cabo son conceptos de derecho. Pero son conceptos de derecho que os implican a vosotros como trabajadores. Entonces, en esta primera sesión lo que vamos a intentar es dar una visión muy amplia de
todo lo que supone vuestras relaciones. Como veis, son 11 puntos y tenemos exactamente 45 minutos. No me voy a parar en dar más explicaciones, esto es lo que veis un poco por encima. Evidentemente, al final vamos a tener que dar un flash de lo que es las relaciones laborales con la situación actual, porque es lógico, no podemos evitar hablar de esto, pero previamente voy a daros lo que son ideas y conceptos generales que trascienden a la situación que estamos viviendo ahora. Bueno, el primer concepto que tenemos que tener claro es el que es el trabajo por cuenta ajena. Y esto es importante porque lo que no es trabajo por cuenta ajena no está regulado por el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, hay muchas cosas que de repente cuando nos ponemos a saber cuál es la legislación aplicable, es muy importante saber qué es lo que se aplica según qué es lo que yo estoy haciendo. El trabajo por cuenta ajena es el que regula el Estatuto de los Trabajadores. Y para eso tenemos que tener 3 conceptos claros, o 2, que es el concepto de empresario y el concepto de trabajador. Concepto de empresario. El empresario está definido por aquel que una persona, sea física o jurídica, sea pública o privada, a través de la cual prestan sus servicios, que realiza una actividad que contrata trabajadores a su cargo. Es decir, ese es el concepto de empresario. Empresario, luego lo veremos, no es exactamente igual que autónomo, aunque es verdad que muchos empresarios son autónomos, pero no es lo mismo. El concepto de empresario tampoco tiene exactamente que ver con la necesidad de ánimo de lucro, aunque lógicamente la mayoría de los empresarios su actividad es para lucrarse, pero una asociación cultural, por ejemplo, que es una asociación sin ánimo de lucro, puede ser empresario. Siempre el concepto general es que contrate trabajadores. ¿Cuál es el concepto de trabajador? Trabajador por cuenta ajena. El trabajador por cuenta ajena es quien tiene cuatro puntos que son muy característicos. 1, tiene que ser voluntario. Es decir, el trabajo, y aquí vamos a entrar en el tema de exclusiones, el trabajo que se realiza en la cárcel no es un trabajo por cuenta ajena, porque es un trabajo que no es voluntario. Tiene que tener servicios retribuidos, es decir, tiene que haber un salario. Si no hay un salario, si es gratuito, se excluye el trabajo por cuenta ajena. Luego, se realizan unos servicios por cuenta del empresario. Y esto lo que significa es que el trabajador no organiza, es decir, el ámbito de organización y dirección no es personal, sino que lo realiza por cuenta de otra persona que es el empleador o el empresario. Y este es el concepto genérico que hay de empresario-trabajador. La relación entre trabajador con el empresario o el empleador es lo que nos da como conclusión el trabajo por cuenta ajena. ¿Quiénes están excluidos de esta relación? Muy importante, los funcionarios. Los funcionarios no forman parte de trabajo, aunque efectivamente es trabajo, porque reúne las categorías de es voluntario, es asalariado, se trabaja por cuenta y organización de otra persona que es el empresario, pero el empresario es el que falla, porque el empresario en este caso es la administración pública. Y ellos están regulados no por el Estatuto de los Trabajadores, sino que están regulados por el Estatuto de la Función Pública, que es totalmente diferente. Y de hecho luego a la hora de acudir a resolver un pleito, ellos nunca van a los juzgados de lo social, que son los que afectan al trabajo por cuenta ajena, sino que van a los juzgados de lo administrativo, ¿vale? Al contencioso administrativo. Además de los funcionarios, ¿quiénes están excluidos? Todas las relaciones que tengan que ver como amistad. Y esto también es importante, es decir, una relación, el hacer un favor no es un trabajo por cuenta ajena, porque falta sentido de la remuneración, ¿vale? Y falta el servicio para un empleador. Yo lo que hago es te regalo un servicio que yo estoy prestándote
normalmente suele faltar la remuneración y si tú me das una gratificación, es una gratificación que no tiene que ver con lo que sería un salario, ¿vale? Y bueno, en general sería los trabajos familiares tampoco son trabajos por cuenta ajena y aquí hay un punto muy importante. Es decir, aquí hay un error que cometen... Bueno, antes de nada, yo os quiero dar una puntualización porque me está ocurriendo mucho en estos días, sobre todo. Yo soy gestor también, ¿eh? Estudié Derecho, no soy abogado en ejercicio, pero sí soy gestor. Y se tiene mucho la apreciación de que los gestores somos Dios. Es decir, de que la palabra que nosotros decimos va a misa y nosotros lo único que estamos haciendo, que hacemos normalmente, es interpretar leyes. Y nuestra interpretación no siempre es la más correcta. Es decir, una ley es algo que figura en el BOE y que admite una interpretación más o menos amplia. La única interpretación correcta es la que establece los jueces. Esa es la única interpretación que es correcta porque es la válida. Todo lo que salga de ahí son interpretaciones que se hacen sobre las leyes. Incluso la de los propios legisladores, cuando interpretan una ley, se pueden salir y un juez o un juzgado o un tribunal puede contradecirles, ¿vale? Entonces, la única interpretación correcta es la que tienen los tribunales. Las tribunales por instancias, que la máxima sería el Tribunal Supremo. Llegados a ese punto, los gestores no somos Dios. Con lo cual, nosotros podemos daros una interpretación que nosotros tengamos de una norma y que no sea exactamente la correcta. Esto no es para crearos sensación de terror, de Dios mío, el gestor no me va a saber decir las cosas bien, no es lo normal, pero a lo mejor podéis encontraros con casos de que un gestor os diga una cosa y otro otra. Y los dos están interpretando la misma norma. Os lo digo porque en el caso de las exclusiones está el tema de los trabajos familiares. Es decir, las familias, los familiares del empresario, hasta el segundo grado de consanguinidad, no se considera trabajo por cuenta ajena, a no ser que se demuestre que el trabajo es asalariado. Eso corre por cuenta del empresario, es decir, es el empresario el que tiene que demostrar que realmente está pagando a su familiar, sea el cónyuge, sea el hijo, sea el hermano, que es hasta donde llega por segundo grado. Entonces, si yo le estoy pagando, entonces sí podría ser un trabajo por cuenta ajena, pero si yo no le pago, se convierte en un trabajo familiar y no sería trabajo por cuenta ajena. Bueno, esto un poco para que os dé concepto de esto es prácticamente todo lo que vamos a hablar en esta sesión. Y ahora nos encontramos con otro tipo de trabajo, que es el trabajo por cuenta propia, lo que todos conocemos por autónomos. Vale, no está regulado por el Estatuto de los Trabajadores, está regulado por el Estatuto del Trabajo Autónomo, ¿vale? Y ahora entraríamos ¿qué se considera trabajador autónomo? Al principio de la sesión os he dicho que empresario y trabajador autónomo no es lo mismo. Empresario es empleador. Hay autónomos que son empleadores y como tal son empresarios, pero hay autónomos que no son empleadores, porque trabajan como profesionales y trabajan sin tener a nadie a su cargo. Y al contrario, hay empresarios que son autónomos porque son personas físicas y como tal trabajan como autónomos, y hay empresarios que no son autónomos. ¿Por qué? Porque lo que son empresarios de una empresa, que puede ser una sociedad limitada, puede ser una sociedad anónima, y como tal no son autónomos, porque lo que hacen son labores de dirección de esa empresa. Trabajador autónomo. Trabajador autónomo son personas físicas, eso siempre, ¿vale? ¿Sabéis lo que es la diferencia? Persona física soy yo como individuo, cualquier individuo es una persona física. Personas jurídicas son relaciones societarias, una sociedad, una asociación, demás, son personas jurídicas. Y es muy importante que realicen la actividad, es decir, son trabajadores o personas físicas que realizan una actividad
pero la tienen que realizar de forma habitual, personal, directa y por cuenta propia. ¿Vale? Esos 4 elementos son muy importantes. Es decir, tiene que ser habitual, los trabajos esporádicos, y ahí es donde entramos muchas veces con el hecho de qué ocurre cuando yo hago una actividad esporádica, pero esa no es mi actividad económica esencial o no es una actividad económica como tal, si eso se debe considerar trabajo como autónomo, ¿vale? Pues ahí es donde está precisamente el tema de la habitualidad. ¿Dónde se considera la habitualidad? En el hecho de que los ingresos que yo obtenga como trabajador autónomo sean suficientes o formen parte de un caudal suficiente para mi subsistencia, ¿vale? Y siempre bajo mi propia organización. Esa es la diferencia esencial con el trabajador por cuenta ajena. El trabajador por cuenta ajena tiene un salario que recibe de un empleador, pero es que además tiene una organización que recibe de un empresario o de un empleador. Y el trabajador por cuenta propia o el autónomo organiza su propia producción. Es decir, lo que a mí el contratista me pide, yo lo que le hago es que le ofrezco un servicio, le ofrezco una obra, pero yo me organizo la forma de ofrecerle ese servicio o esa obra. Aunque el contratista en un momento dado me marque unas pautas que yo deba seguir. Pero la organización final de ese trabajo es mía. ¿Vale? Bueno, pues en principio los contratos del trabajador autónomo no son contratos laborales. Eso es muy importante que lo sepamos. Es decir, cuando yo como trabajador autónomo contrato con ahora como estamos con todo el tema de profesores y demás, vamos a contratar con una escuela. Si yo contrato como trabajador con una escuela, ese contrato no es laboral. Ese contrato es un contrato mercantil o podría tratarse de un contrato civil. En este caso sería un contrato mercantil porque son entre un profesional y una empresa. Y se regula conforme a otro reglamento, que es en este caso sería el Código de Comercio. O sea, sí, el Código de Comercio. El Código de Comercio, el Código Mercantil, perdonadme. Entonces, no es propiamente un contrato por cuenta, o sea, un contrato laboral, ni los posibles pleitos que puedan surgir de ese contrato, yo tengo que dirigirlos a los juzgados de lo social, sino que tendría que dirigirlos en todo caso a los juzgados de lo mercantil. Es importante eso saberlo, ¿vale? Aunque el formato pueda ser muy similar. Es decir, yo puedo contratar con una empresa como autónomo con un contrato de obra o servicio determinado. Eso suena muchísimo, ¿verdad? Que ahora luego lo veremos, lo que es un contrato de obra o servicio determinado. Vale, pues un contrato de obra o servicio determinado mercantil no es lo mismo que un contrato de obra o servicio determinado laboral. Son dos contratos diferentes, ¿vale? Existe una figura que está ahí en el limbo, que prácticamente no se usa mucho, que es el trabajador autónomo económicamente dependiente. Es un trabajador autónomo, es decir, organiza su propia producción, la organización de su trabajo la realiza él, pero es económicamente dependiente. ¿Por qué? Porque su cliente, no empresa, no empleador, sino su cliente, que sería la empresa en este caso, le abona como ingresos hasta el 70%, o sea, como mínimo el 75% de sus ingresos. Eso sería un trabajador autónomo económicamente dependiente que tiene una regulación específica por cuanto tiene una serie de ventajas, ¿vale? Esto se creó precisamente para evitar aquella casuística que existía mucho de tener trabajadores por cuenta ajena con la fórmula de autónomos. Entonces, cuando yo tengo un trabajador que realmente está trabajando prácticamente para mí y yo le hago que sea autónomo, es un trabajador autónomo económicamente dependiente, tiene derecho a vacaciones, cosa que los autónomos no tenemos derecho, y todas una serie de regulaciones específicas, ¿vale? Y luego hay un punto concreto que aquí hemos puesto, que es el RETA.
El RETA, que se llama así, lo habéis oído alguna vez, es el régimen especial, forma parte de la Seguridad Social y es el régimen especial de trabajadores autónomos. Es decir, es el sistema que regula dentro de la Seguridad Social a los trabajadores autónomos, donde yo tengo que pagar mis cuotas y obtener mis prestaciones. Vale, este punto, en principio, yo quería haberlo metido más tarde, pero era importante que conociésemos el convenio colectivo que nos afecta, porque de esa forma luego muchos puntos de los siguientes capítulos los vamos a poder llevar mucho más veloces. Es decir, quizá hubiese sido más lógico explicaros las formas de contrato, explicaros lo que es el salario, explicaros lo que es el despido, para luego explicaros las especificidades del convenio colectivo que afecta a los profesores. Pero como esto nos va a acotar muchísimo más lo que luego tengamos que explicar. ¿Qué es un convenio colectivo? Yo creo que eso más o menos es claro. Es decir, los trabajadores tienen, conforme en el Estatuto de los Trabajadores viene, los trabajadores tienen una forma de participación en la empresa a través de la representación legal. La representación legal es lo que más o menos no es exactamente, son lo que serían los comités de empresa, ¿vale? Así que os suene más, hay muchos más, pero para que os suene, ahí están los delegados de personal y tal, pero vamos, para que os suene un poco más serían los comités de empresa. ¿Qué ocurre? La mayoría de las empresas con las que trabajamos, que son escuelas de danza, son empresas, son pymes, son pequeñas empresas, y como tal no tienen obligación de tener representación legal, pero eso no exime a que los trabajadores tengan derecho a obtener su representación legal, es decir, ¿a través de cómo? A través de los sindicatos, directamente. No existen representantes legales en la propia empresa, pero yo puedo acudir a un sindicato para que me represente legalmente en cualquier pleito que yo tenga con mi empleador, ¿vale? El convenio que nos afecta, que por ahí he escuchado alguna vez aquello de que no tenemos convenio colectivo, sí que existe. Es el 8º convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada, que es del año 17, ¿vale? Firmado, los convenios colectivos sabéis que se firman entre los sindicatos más representativos y las asociaciones patronales. Son convenios privados, es decir, lo que pasa es que son de ámbito público, es decir, son acuerdos que firman empleadores y trabajadores, o representantes de uno y representantes de otro, y a los que el Estado les dota de cierto valor. Pues las instituciones públicas les dotan de valor. ¿Qué ocurre? Que el convenio colectivo es muy importante, nunca puede ir en contra del Estatuto de los Trabajadores. Los convenios colectivos tienen que, en todo caso, fijar condiciones mínimas que son las del Estatuto y superarlas, pero nunca pueden ir por debajo del Estatuto. Vale. ¿A quién se aplica el convenio colectivo? Este convenio colectivo en concreto. Se aplica hay un artículo del convenio donde pone que se aplicará a todas las empresas que imparten, empresas privadas que se dediquen a impartir enseñanza y formación no reglada, en cualquiera de los ámbitos, sea online, sea presencial, sea semipresencial, de cualquiera de los ámbitos. ¿Entendéis por formación no reglada aquella formación, para que os lo distingáis, ¿vale? Os voy a dar una explicación un poco así como más sui generis. Está la formación reglada y está la formación no reglada. La formación reglada, para que vosotros lo entendáis, es la formación que está regulada por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación regula toda una serie de estudios, pues los estudios básicos, las universidades, el bachiller, todo eso es formación reglada. Las enseñanzas artísticas es formación reglada. Pero la formación no reglada es la que no está regulada por el Ministerio de Educación, ¿vale? Por eso se llama no reglada. Y no pertenece al Ministerio de Educación, sino que es aparte.
pertenece, de hecho, está normalmente bajo la dinámica de los ministerios de consumo o el Ministerio de Consumo y Comercio o las consejerías de consumo, consejerías de comercio. ¿Vale? Luego, respecto a los contratos, aquí vamos a hablar un poco rápidamente, vamos a hablar de los contratos que son aplicables dentro del convenio colectivo. Hay los contratos, casi esto me nos va a permitir un poco saltarnos el punto de los contratos, aunque luego si necesitáis alguna aclaración yo os la doy, pero así nos acota un poquito. Los contratos que prácticamente con los que nosotros trabajamos fundamentalmente en enseñanza no reglada es el contrato de servicio, de obra o servicio determinado, ¿vale? Que es puede ser a tiempo total, o sea, jornada completa, o a tiempo parcial. 401, 501, ¿vale? Y luego los fijos discontinuos, ¿vale? Esos dos. Los contratos de obra o servicio determinado son contratos temporales, no son contratos indefinidos. Los contratos fijos discontinuos sí son contratos indefinidos, ¿vale? Son dos diferencias. La diferencia entre indefinido y temporal es muy simple. Temporal es el contrato que finaliza en una fecha determinada, que puede ser una fecha que esté marcada como tal, o la realización de una actividad o de un servicio. Es decir, puede ser contrato de obra o servicio determinado que finaliza fecha en 30 de junio o que finaliza cuando el servicio para el que yo te he contratado finaliza. Puede ser 30 de junio, 2 de julio, 3 de julio, dependiendo de cada curso, ¿vale? Eso sería un contrato de obra o servicio determinado. El contrato fijo discontinuo son contratos indefinidos, ¿vale? Que se establecen entre el empleador y un trabajador para contratarte en tiempos concretos que no siempre son los mismos. Es decir, yo tengo talleres yo voy a llevarlo todo a la enseñanza, ¿vale? Yo tengo talleres para alumnos, para niños, pero sin una fecha concreta. Yo quiero hacer 6 talleres durante un año o durante 2 años, me da igual. Y yo hago un contrato fijo discontinuo con un trabajador para esos talleres. Pero yo no tengo las fechas concretas de esos talleres. Son trabajos que se van a realizar a lo largo de ese tiempo de duración, o si es indefinido, yo te puedo contratar de forma indefinida para un trabajo que es talleres de formación en ballet clásico en mi escuela. Esos son fijos discontinuos. ¿Por qué? Porque yo no tengo exactamente las fechas concretas en las que te voy a realizar ese taller. Son tantas horas, eso sí, claro, tendrán que fijar las horas, el número de horas y demás, pero yo no tengo. Y se fijarán posteriormente, luego os enseñaré un formato, se fijarán posteriormente en cada fecha concreta. Esos contratos en principio son indefinidos. Son indefinidos porque si no se convertirían en trabajos temporales. Es decir, contrato de obra o servicio determinado. Yo no puedo hablar de un trabajo, de un contrato fijo discontinuo, de formato fijo discontinuo, cuando realmente yo quiera hacer un contrato de servicio determinado. Es decir, yo no puedo utilizar la fórmula de un contrato fijo discontinuo para contratarte a ti como profesor desde el mes de enero hasta el mes de junio. Eso no puede ser un contrato fijo discontinuo. Eso es un trabajo de servicio que tiene un principio y tiene un fin. ¿Vale? Hay un punto concreto en el convenio colectivo, también figura en el Estatuto de los Trabajadores, que es la conversión de contratos de obra y servicio determinados en contratos indefinidos, en contratos fijos, ¿vale? Esto seguramente lo habéis oído muchas veces, que es
cuando a lo largo de en un periodo de 30 meses, un trabajador está contratado durante 24 meses, ¿vale? En periodos continuos o discontinuos. Ese contrato pasa a ser indefinido. Esto seguramente lo habéis escuchado mucho con el tema de los vales nacionales, de ese famoso tema. Lo que pasa es que ellos se agarran al tema de que son administración pública, no son empresa, y como no son empresa, no se acogen por el Estatuto de los Trabajadores. Eso es a lo que se acogen, a lo que la administración o el ministerio defiende. Bueno, pues eso entre empresario y trabajador está muy claro y está muy definido, tanto en el estatuto como en el convenio. Es decir, unos contratos sucesivos de obra y servicio determinado que cumplan que en 30 meses yo esté contratado durante 24, hacen que mi contrato pase a ser indefinido. ¿Vale? Más cosas que tenemos por ahí. Hemos hablado de los fijos discontinuos. Hay un tema que es el famoso periodo de prueba. El periodo de prueba existe, pero el periodo de prueba no puede ser cada vez que yo te contrate. El periodo de prueba solamente se aplica al principio de contratar un trabajador para un servicio concreto. Si yo luego, dentro de 6 meses, te vuelvo a contratar porque te he despedido por una finalización de servicio y te vuelvo a contratar por el mismo trabajo, yo no puedo volver a aplicarte el periodo de prueba. ¿Vale? Y existen unos periodos de prueba que están fijados, que sería 6 meses para los trabajadores que tienen titulación universitaria o grado y 2 meses para el resto. Ese periodo de prueba para lo que te sirve es para que si yo como empresario o el trabajador como trabajador igualmente, yo como empresario al cabo de esa finalización no quiero continuar con tus servicios, directamente el contrato puede finalizar. Si no, el contrato continúa. ¿Vale? Eso es un periodo de prueba. ¿Sí? El periodo de prueba es importante, se contabiliza a efectos de antigüedad. Es decir, una vez que finaliza el periodo de prueba, yo no vuelvo a estar de nuevo contratado, sino que el contrato se inicia desde que yo inicié el periodo de prueba. ¿Vale? Y desde ahí continúa. No es tanto periodo de prueba y luego contrato para volver otra vez a empezar. ¿Vale? Un tema muy importante que figura en el convenio colectivo es la clasificación profesional. Y os voy a decir por qué. Porque la clasificación profesional es importantísima. La clasificación profesional determina mi salario, mis horas de trabajo, mi categoría, mi formación, ¿vale? Entonces, la clasificación en el convenio colectivo, nosotros los profesores, estamos incluidos dentro del grupo 1. El grupo 1 es el que se refiere a personal docente. Y hay una serie de categorías, no os voy a definir todas porque si no nos vamos a eternizar, pero para que veáis, estaría profesor titular, profesora de taller, auxiliar o adjunto, profesor auxiliar online, instructor o experto, educador social. Para que os hagáis una diferencia así de lo que más nos interesa, estaría el profesor titular, es aquel que tiene título. ¿Vale? Aquel que tiene una titulación que se le exija para el desempeño de ese servicio. Los auxiliares trabajan a las órdenes de ese profesor titular. Con lo cual, no puede haber profesor auxiliar si no hay un profesor titular. Es decir, yo no puedo tener en una escuela 10 profesores auxiliares sin ningún profesor titular. Pero sí yo puedo tener 9 profesores auxiliares y un profesor titular. ¿Vale? Y luego estarían pues los especialistas, el profesor de taller, que es el que se refiere precisamente a actividades concretas y demás. ¿Vale? La jornada laboral. Esto es un primer punto que es importante
a efectos de nuestro grupo profesional o nuestro grupo de clasificación profesional, porque cada grupo tiene una jornada diferente. Importante, seguramente en determinados nóminas, que luego lo veréis, cuando hablan de lo de la categoría profesional, te suele poner profesor y luego, sin embargo, en el numerito te pone el 1. Y ese es un pequeño error, ¿vale? Porque que pertenezca a la categoría profesional del grupo 1 no significa que su grupo de cotización sea el 1. Porque el 1 es el de dirección. Y a lo mejor un profesor auxiliar no tiene nada que ver con cargos de dirección. Entonces, normalmente en la categoría correcta a la que se suelen incluir un grupo de cotización al que se suelen incluir los profesores del grupo 1 docente, de personal docente, suele ser del 5 para abajo. ¿Vale? Suele ser 4, 5, 6, dependiendo. Luego os explicaré lo que significan los grupos de cotización. La jornada laboral, ¿vale? Del convenio colectivo de enseñanza no reglada es de 36 horas semanales, no 40. Con lo cual significa que las tablas salariales se ajustan a una duración de 36 horas. ¿Vale? 36 horas semanales en 4 semanas, que es lo que dura el mes. Y esto es importante porque nos fija de alguna forma luego lo que sería el salario base por hora. Ahora os enseñaré lo que son las tablas salariales. Evidentemente, todo trabajador y los profesores igual tenemos derecho a vacaciones, ¿vale? Que eso es parece que es que nosotros, como terminamos de dar clase en junio, no tenemos derecho a vacaciones. Sí tenemos derecho a vacaciones. Las vacaciones son Semana Santa, Navidades. Siempre el grupo docente tiene derecho a esas vacaciones si esas vacaciones se le dan a los alumnos, ¿vale? Las fechas en las que se dan vacaciones a los alumnos son fechas en las que deben darse vacaciones al profesor también, ¿vale? Al trabajador. Y en principio, ¿qué más hay por ahí? Sabéis también que tenemos derecho a permisos, ¿vale? Pero como todo trabajador no es ni más ni menos que el resto, pues permisos retribuidos, ¿eh? Pues permiso por los que conocéis normalmente. Permisos por boda, permiso por asistir a un familiar que haya tenido una intervención quirúrgica. Los permisos en caso de maternidad que son independientes de lo que sería la baja por maternidad. El permiso por traslado de domicilio. Todo eso son permisos retribuidos. Lo que pasa es que es verdad que en nuestro caso, como hay una temporalidad muy grande del trabajo, es verdad que muchas veces ni los pedimos o no los notamos, pero tenemos derecho a ellos, sobre todo para aquellos que tenéis la jornada laboral de lunes a viernes, ¿vale? Y en jornada hay algunos que a lo mejor tenéis la suerte de tener jornada completa, ¿vale? Entonces, en ese caso, tenéis derecho a obtener un permiso retribuido, además de tener derecho a un permiso no retribuido, que son de 15 días anuales, por actividades personales. Pues asistencia a algún curso que a ti te interese, por prestar cualquier... Eso normalmente, esos permisos anuales, es verdad que tienen que estar de acuerdo con la empresa, tienes que preavisar con 20 días de antelación y tienes que estar de acuerdo con la empresa porque la empresa podría denegártelo por circunstancias por exigencias de organización. Pero tienes derecho a ello. El tema de formación profesional es muy importante. Es decir, la empresa tiene obligación de suministrarte una formación. Es lo que se llama la formación que conocemos por formación bonificada, pero no es necesariamente, también puede ser una formación no bonificada. Lo que pasa es que es verdad que es más fácil la bonificada. En ese caso, la formación profesional, ¿por qué es muy importante? Porque a nosotros como trabajadores nos habilita para ascender o para obtener un mejor rendimiento en nuestro trabajo, pero además la formación profesional
es la que nos permite obtener una parte del salario que se llama complemento de formación, ¿vale? Y que luego os explicaré. Vamos, de hecho, lo voy a explicar ahora mismo. Complemento de formación. Los salarios, y así luego lo vamos a ver todo esto, pero lo vamos a ver con un modelo de pasada. El salario normalmente se compone de lo que sería el salario base y complementos, ¿vale? En el caso de la enseñanza no reglada hay dos complementos que son obligatorios. Uno es el complemento de formación y otro es, el de formación, el de perfeccionamiento profesional se llama complemento de perfeccionamiento profesional, que es el de formación, y otro que es el complemento de dedicación. Esos dos complementos son obligatorios. Para que lo entendáis, porque son un poquito complicados, pero lo vais a entender enseguida. El complemento de dedicación es lo que antes se conocía por el plus de transporte, ¿vale? Ya no existe el plus de transporte en enseñanza no reglada y a cambio existe un complemento de dedicación. El complemento de perfeccionamiento profesional es lo que antes se conocía por antigüedad. Es decir, en 3 años tú tienes lo que serían los trienios. En 3 años tú tienes que tener acumulada una serie de horas de formación. Por eso os decía que la formación profesional que te haga la empresa, que te ofrezca la empresa o que te organice la empresa es muy importante. Porque eso es lo que luego me produce mi complemento de perfeccionamiento profesional. Si yo no cumplo ese número de horas de formación, no tengo derecho a ese complemento. Si cumplo ese número de horas de formación, a los 3 años yo tengo derecho a ese complemento, que es la antigüedad, que es el trienio. Eso existe igualmente en la enseñanza reglada, ¿vale? Pero pensáis que en la enseñanza no reglada no existe y también existe, ¿vale? Y en principio esto sería lo que... Bueno, hay puntos que también estarían como lo que es lo que tiene que ver con protección, con seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Que todo esto, como sabéis, todas las empresas tienen obligación de un plan de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Y ese plan de prevención de riesgos laborales, que es obligatorio para todas las empresas y para las empresas de enseñanza no reglada también, contiene una serie de requisitos que afectan a los trabajadores, ¿vale? Bueno, esto, para que veáis, esto es unas tablas salariales. Entonces, ¿por qué es importante las tablas, lo que os decía de la categoría profesional? Porque según la categoría profesional que tengamos, la tabla salarial es diferente. Nuestro salario se ajusta de una forma diferente. El profesor titular, por ejemplo, veis, y el profesor de taller tienen el mismo salario. Estas tablas salariales son las que nos sirven para fijar el salario base. Luego estarían los complementos. Pero estos son los que sirven para fijarnos el salario base. Y estas tablas salariales se regulan por 12 mensualidades. Sabéis que los trabajadores tienen derecho a 14 mensualidades, 12 más 2 extraordinarias. Pero en las tablas salariales normalmente lo que se regulan son 12 mensualidades. ¿Qué ocurre? Que lo que hacemos para calcular un salario base es muy fácil. Tú coges la tabla salarial correspondiente del año 2019 y la divides entre 12. Y así obtienes lo que sería el salario base en jornada completa. Si luego quieres calcular el salario base por hora de trabajo, porque tengas un contrato a tiempo parcial y tengas una jornada de 3 horas a la semana en lugar de las 36 que están establecidas, tú tienes que hacer un cálculo. Calculas que tu jornada completa son 36 horas semanales, ¿vale? Divides. Es muy fácil, ¿eh? La cuenta parece muy complicada, pero es muy fácil. Divides tu salario mensual entre 4 semanas para que te salga el salario semanal. Ese salario semanal lo divides en 36 horas y te saldrá lo que es el salario por hora. ¿Vale? Y entonces lo calculas muy fácil. Y luego abajo, si veis, el complemento de dedicación, que también está en 12 pagas y es el que se establece. ¿Vale?
Esto lo voy a pasar muy rápidamente. Los organismos, ¿sabéis que Javier, ahora perdona una cosita. Nos preguntan que la tabla salarial esa se ve un poco mal. Se puede encontrar en internet, ¿verdad? ¿Puedes decir dónde? Sí, sí. Las tablas salariales están, mira, están publicadas. Esto normalmente es lo mismo, son acuerdos privados entre los sindicatos y las patronales, ¿vale? De hecho, os puedo decir que estas tablas salariales, que son las que se aprobaron en el 2000, para el 2019, no están firmadas por ACADE. Yo soy coordinador de la sectorial de danza de ACADE, por eso lo sé. No están firmadas por ACADE, están firmadas por parte de la patronal y por los sindicatos, pero son de obligado cumplimiento igual. Y son tablas salariales, las encontráis en la Dirección General de Empleo, pero vamos, las encontráis en el BOE, están publicadas en el BOE. Son tablas salariales a nivel nacional, ¿vale? Porque estos convenios colectivos, sabéis que los convenios colectivos pueden ser de ámbito, los ámbitos cambian, pueden ser de ámbito nacional, de ámbito comunitario o de ámbito de empresa, en las grandísimas empresas que tienen sus propios convenios, ¿vale? Tienen sus convenios y demás, pero nosotros no, ¿vale? Y este convenio es de ámbito nacional y tiene su propia tabla salarial, es decir, el convenio dura un tiempo determinado y las tablas salariales se van actualizando anualmente, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía, hay dos ministerios, antes había uno solo, que era el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ahora con el nuevo gobierno pues tenemos dos ministerios, uno que sería el Ministerio de Trabajo y Economía Social y otro que es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa del ministerio? Nos interesa fundamentalmente la seguridad social, porque la seguridad social al final es la que nos organiza un poco tanto los beneficios de los que luego puede obtener el propio trabajador, ¿vale? Como las relaciones entre el empresario y el trabajador. Aquí, bueno, pues la Seguridad Social, sabéis que es un organismo que gestiona todo el caudal que recibe de los trabajadores y de las empresas para luego poder crear una asistencia. Una asistencia que desde la asistencia sanitaria hasta los subsidios, que luego vamos a mencionarlas muy rápido, las jubilaciones, todo, en lo que se llama la caja única, ¿vale? Hay determinados organismos que os suenan muchísimo, pero que no sabéis de qué van. Y estos son los que sí he querido nombrar, hay más, ¿eh? Pero uno es el INS, que es el Instituto Nacional de Seguridad Social. Ese es el que se encarga de gestionar las ayudas a los trabajadores. Es decir, tanto la jubilación como las incapacidades, como la asistencia sanitaria. Tesorería General de Seguridad Social es la que gestiona el patrimonio de la Seguridad Social. Es decir, y aquí hay mucha confusión. Yo hay veces que digo, pero a ver, yo tengo que dar de alta a un trabajador. ¿Voy al INS o voy a la tesorería? No, voy a la tesorería. Porque la tesorería es la que se encarga de gestionar, o por ejemplo, cuando yo tengo que pagar una cuota de un trabajador, la cuota de seguridad social de un trabajador, yo tengo que pagar la tesorería. Cuando tengo que solicitar una ayuda porque tengo un trabajador en incapacidad temporal, tengo que ir al INS. No voy a tesorería. Si voy a tesorería me van a decir, esto no me corresponde, tiene que ir usted al INS. Mutuas colaboradoras, lo que siempre habéis oído de Ibermutua, por defecto el INS es mutua también, pero es por defecto. Normalmente ahora casi todas las empresas suelen tener mutuas. Ibermutua, Mafre, Asepello, todo eso, son las que gestionan las ayudas a los trabajadores por incapacidad, por accidente, por enfermedad profesional o accidente de trabajo. Solamente la enfermedad común la gestiona siempre el INS. SEPE, el Servicio Público de Empleo, este que está tan famoso ahora y tan de moda por los ERTES y demás, pues el SEPE es el que gestiona contratos de trabajo y el que gestiona las ayudas de desempleo. No los subsidios de desempleo, que eso es solamente una particularidad. Todas las ayudas que tienen que ver con desempleo. Y FOGASA, que es el Fondo de Garantía Salarial, que es el que se encarga de pagar los salarios de los trabajadores en determinadas circunstancias, como por ejemplo pueden ser quiebra de la empresa, impago de la empresa,
concurso de acreedores y demás. ¿Vale? Vale, contrato de trabajo. Vale, el contrato de trabajo vamos a hacerlo ya muy rápido porque realmente lo hemos visto muy por encima. Lo regula el Estatuto de los Trabajadores con todas las particularidades que vienen en el convenio colectivo. Y ¿qué debe de contener? Fundamental, casi lo vamos a ver mejor en el aquí. ¿Vale? ¿Qué debe de contener? Fundamental. Esto es un modelo, os voy a enseñar dos modelos diferentes. Esto es un modelo de contrato de trabajo que proporciona el SEPE. El SEPE, cuando tú haces un contrato de trabajo, como empresario, gestionas un contrato de trabajo, normalmente te queda registrado, te hace un registro, el SEPE te hace un registro de ese contrato de trabajo a través de una cosa que se llama contrata y sale esta copia. Copia básica significa aquella copia que yo debería de llevar a los representantes legales de los trabajadores. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría, por no decir el 100% de las empresas de enseñanza no reglada no tienen representante legal de los trabajadores, como os he dicho al principio, por el tamaño de la empresa. Con lo cual yo no tengo esa obligación. Y entonces es verdad que en muchos de estas comunicaciones no figura la copia básica. La copia básica es la que contiene todos los puntos del contrato, el desarrollo del contrato prácticamente. Es lo que figura aquí, ¿vale? El resto de datos del contrato, esta parte de aquí, ¿vale? Esto sería la copia básica. Lo otro son los datos generales del contrato, ¿vale? Este es un registro de contrato. Pues este registro de contrato tiene que contener los datos de la empresa, todos los datos de la empresa, con la cuenta de cotización. Sabéis, no os lo he dicho al principio, que una cosa es CCC, que es el código de cuenta de cotización, y otra cosa es lo que se llama NAF, que es el número de afiliación. El código de cuenta de cotización es el que identifica a la empresa para la seguridad social y el NAF, que es el número de afiliación, es el que identifica al trabajador para la seguridad social. Yo, como trabajador autónomo, pues tengo un NAF, no tengo un CCC. Eso es importante porque hay muchas veces que tenemos confusión y cuando nos piden el número de afiliación como trabajador autónomo pensamos el número como si yo tengo contratados trabajadores a mi cuenta, pienso enseguida en el número de cuenta de cotización. No, yo tengo mi propio número de afiliación, que además la afiliación es única y dura toda la vida, es el mismo número para siempre, y luego tengo mi código de cuenta de cotización como empresario. Son diferentes. Los trabajadores solamente tienen número de afiliación. Los datos del trabajador, la identificación del contrato a efectos de registro y los datos del contrato, ¿vale? Todo lo que es. En este caso, como es un contrato temporal, figuran los datos de la parcialidad. Es importante que figure, en el caso de que sean, contratos temporales, contrato a tiempo parcial. En el caso de que sean contrato a tiempo parcial, es muy importante que figura el ajuste horario del trabajo. Es decir, el tipo de jornada que se identifica, si es una jornada semanal, una jornada diaria, una jornada mensual y las horas por jornada. Pues esto es importante en los contratos a tiempo parcial. Y en este caso no existe porque... vale. Es un contrato, en este caso es un contrato de obra o servicio determinado. Veis que el código 501, que identifica el de obra o servicio determinado a tiempo parcial, figuraría la fecha de inicio del contrato, que ese sí es fundamental, eso es obligatorio, pero no es obligatorio que figure la fecha de final del contrato. Aunque es por obra o servicio determinado, hay algunos casos en los que figura, que sobre todo es en los casos de artista o casos de obra concreta, pero en los casos de servicio que no tengamos una finalización concreta ni sepamos la fecha de finalización, se queda abierta. Y entonces cuando termina el servicio se considera terminada la actividad y se termina el contrato. ¿Vale? Javier, una preguntita. ¿Una diferencia entre el 501 y 401? ¿Nos preguntan? 401 es a tiempo completo y el 501 es a tiempo parcial. El 401, que lo veremos muy mucho en la próxima sesión porque es el que se aplica siempre en artistas, es a tiempo completo, jornada completa.
Y el 501 es el que se aplica muchísimo más el nivel de profesores, porque evidentemente hay pocos profesores que estén contratados con jornadas de 36 horas semanales, pero si hay alguno, se le aplicaría el 401. Si no hay ninguno, se le aplica el 501, que es jornada a tiempo parcial. ¿Vale? Este sería un contrato, es una fórmula de contrato temporal. Es igual que el otro, pero este es el contrato que normalmente nosotros deberíamos de firmar. Hay veces que directamente las empresas lo que hacen es firmar el propio registro del contrato. Antes solamente existía esta fórmula. Al principio, cuando yo empecé a trabajar como gestor, solamente existía esto. Ibas a lo que entonces era el INEM y te lo sellaba. Y se quedaba con una copia. Ahora ya, como eso ya no existe, porque ahora todo se hace por el SEPE, ya no te sellan copias del contrato, de alguna forma muchas empresas lo que hacen es hacerte firmar el propio registro del contrato en el SEPE. ¿Vale? Y, bueno, pues veis un poco todas las condiciones que debe de incluir. No es obligatorio que figure vacaciones, no es obligatorio que figure periodo de prueba, porque si no figura, las vacaciones son las legales, que son 30 días por año, y el periodo de prueba sería que no existe. O sea, figura si hace falta, si no, no existe periodo de prueba. ¿Vale? Pero sí que es importante que figure el salario. El salario se puede figurar por cómputo anual, por cómputo mensual, por cómputo diario o por cómputo semanal. ¿Vale? Lo normal es que sea mensual. Y siempre contando con que tenéis 14 mensualidades, no 12. Eso es importante porque las 2 mensualidades que sobran, que son la de Navidades, que siempre hemos llamado la paga extraordinaria de Navidad y la paga extraordinaria de verano, esas 2 pagas se prorratean por los 6 meses que dura. Es decir, normalmente la paga de Navidades se calcula desde el mes de julio hasta el mes de diciembre y la paga julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hay algunas empresas que calculan junio a noviembre, pero normalmente es así. Y la paga de verano se calcula desde enero hasta junio. Y eso se prorratea. Y eso debe de figurar en la nómina, como luego lo vamos a ver. Bueno, este es un modelo de contrato de trabajo fijo discontinuo. Como ya os dije antes, tened mucho cuidado con el tema de los contratos de trabajo fijo discontinuo, porque se están utilizando mucho entre las empresas de formación no reglada y tener mucho cuidado porque tiene que figurar claramente que son fijos discontinuos. Es decir, que son actividades cuyas fechas de inicio y de finalización no son previsibles ni siempre las mismas. ¿Vale? Es decir, yo no puedo tener un trabajo fijo discontinuo si siempre estoy contratado de enero a junio porque la actividad de esa empresa sea de enero a junio. Eso no es un fijo discontinuo. O sea, si tiene fecha de inicio y de finalización fija, no es. Fijo discontinuo es cuando hay determinadas variaciones en las fechas de inicio, son imprevisibles. Vale, afiliación a la Seguridad Social. Muy rápidamente, esto lo vamos a pasar muy rápido porque es muy fácil. O sea, la afiliación, que es lo que os he dicho antes, es lo que me da mi número, ¿vale? Mi número de afiliación, que es la primera vez, cuando yo trabajo por primera vez, yo tengo una relación a través de la empresa, solicita mi número de afiliación, o lo puedo solicitar yo, o lo hace de oficio la Seguridad Social. Y luego yo tengo alta, el número de la afiliación es única, solamente se hace una vez en la vida, no se vuelve a hacer. Las altas, las bajas y lo que se llaman las variaciones son las que pueden ir cambiando. ¿Vale? Pluriempleo y pluriactividad, estos dos términos que nosotros siempre nos suena que es lo mismo, no es lo mismo. Pluriactividad es cuando yo estoy trabajando en 2 regímenes de seguridad social diferentes. Es decir, pluriactividad cuando trabajo, por ejemplo, como trabajador por cuenta ajena y como autónomo. Entonces yo tengo pluriactividad. Pluriempleo es cuando trabajo para varias empresas dentro del mismo régimen. Por ejemplo, yo trabajo como profesor en varias escuelas
o yo trabajo como profesor en una escuela y como camarero en otra, en una empresa, en un bar. Ahí hago pluriempleo, no hago pluriactividad, ¿vale? Bueno, más cosas por ahí. Llegamos a las nóminas, famosas nóminas. Vamos a ver un poquito, aquí lo vamos a ver muy rápido porque ya lo hemos visto casi todo antes, en la especificidad de las nóminas. La nómina es un documento escrito donde debe de estar especificado, por un lado, el encabezamiento, que lo vamos a ver directamente sobre la parte de arriba. Por un lado, el encabezamiento. Esta parte es muy importante, aunque parezca que no, porque figuran todos los datos de la empresa, los datos del trabajador con su categoría, ¿vale?, profesional, y su grupo de cotización, que este número, ¿veis? Aquí está puesto el 5. El grupo de cotización es importante porque los tipos de cotización varían según el grupo de cotización. El periodo de liquidación, la fecha y el día. Ahora, ¿qué tiene que figurar en la nómina? El salario base, fundamental. El salario base siempre es fijo. Es decir, lo que varían son los complementos y las gratificaciones, pero el salario base siempre es fijo, siempre es el mismo. A dos trabajadores trabajando en la misma categoría, trabajando para la misma empresa, con el mismo número de horas de trabajo, debería de figurar el mismo salario base. Y lo que puede cambiar son sus complementos. En este caso es una nómina, en este que veis aquí es una nómina de una persona que está en IT, en incapacidad, y en este caso un salario normal, ¿vale? Veis que figura el salario base, la prorrata de pagas extras, de la paga extra, en este caso sería de la paga extra de verano, y un complemento de dedicación. En este caso no existe complemento de perfeccionamiento. Se obtiene un total que es el que se llama total de vengado, ¿vale? Ese total de vengado, ¿vale?, estaría incluido, es lo que sería el salario bruto. En este caso incluiría unas percepciones, aquí no hay, pero en artistas, que es donde más existen, percepciones no salariales. Percepciones no salariales, lo que se entiende por dietas, por lo que son suplidos, es decir, la empresa me paga algo que yo he tenido que gastarme para complemento de mi trabajo. Por ejemplo, yo me he tenido que comprar unos zapatos que me paga la empresa. Entonces yo los he pagado, pero la empresa me los paga y en lugar de la factura me lo incluye en la nómina, pues me lo pone como suplido. Eso es un complemento no salarial y luego va a figurar en el total de vengado, pero no va a figurar aquí, en la parte de seguridad social, en la base, en lo que es la base de cotización. Esto que figura aquí es la base de cotización, ¿vale? Estos son los porcentajes, los tipos que se aplican a esa base de cotización para dar un resultado. Vale, pues todo esto sumado da esta cantidad que se llama cuota obrera. La cuota obrera es la parte que yo tengo que pagar a la seguridad social como trabajador, ¿vale? La cuota empresarial, o lo que se llama cuota patronal, es la parte que tiene que pagar la empresa por mí como trabajador. Y es la que figura exactamente aquí abajo. Todo esto sumado da como resultado la cuota empresarial, ¿vale? Esto, que sería la cuota obrera, y esto, que en este caso no hay retención del impuesto sobre la renta, que sería lo que el empresario me descuenta para pagárselo a Hacienda, pero son mis impuestos, eso sumaría el total a deducir y el resultado es el líquido. O sea, es muy fácil, una nómina es muy fácil de leer, pero es muy importante que figure con todos sus conceptos. Por muchas cuestiones, por cuestiones de incapacidad y demás, es muy importante que figure con todos sus conceptos, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a pasar muy rápidamente. Sí, ¿sabéis? Javier, porque son la 1 ya y 5, ¿vale? Tenemos que a ver si podemos resumir un poco la última parte. 5 minutos y termino. Esto sería el registro diario de jornada. Sabéis que existe obligación desde el año 2019 de fijar un registro diario de jornada. Esto es una fórmula antigua del registro diario de jornada, porque esto era el registro mensual y ahora, en teoría, la empresa tiene obligación de hacer un registro diario. Es decir, cada día tiene que figurar una hoja en la cual te figure
tu hora de entrada y tu hora de salida. Es un poco para evitar fraudes de trabajo de horas extraordinarias no contabilizadas. ¿Vale? En el caso de los despidos, en principio lo vamos a saltar porque en principio hay un tema que está claro, es decir, el despido puede ser el despido improcedente, tiene sus ayudas, despidos objetivos, despidos disciplinarios, hay muchas fórmulas de despidos que habría que estudiar. Prestaciones. Las prestaciones es lo que la Seguridad Social me paga como trabajador. Hay muchísimas prestaciones. Está lo que es la prestación sanitaria propiamente, que es lo que, pues eso, para ir al médico. La incapacidad temporal, que es en caso de enfermedad común o en caso de enfermedad profesional o en caso de accidente laboral. Riesgo, maternidad y paternidad. La incapacidad permanente, que es la que me cuida en caso de que yo no pueda ejercer con normalidad el trabajo cuando vuelvo, cuando dejo de estar de baja por incapacidad. La jubilación, prestaciones familiares como son el subsidio de viudedad, el subsidio de orfandad y las prestaciones por desempleo, que es lo que todos conocéis, que es el subsidio de desempleo y lo que se conoce por la RAI, que es la renta la renta de inserción, la renta activa de inserción, ¿vale? Y esto, que son una serie de reales decretos, habéis visto que el primero fue me parece que fue el 13 de marzo o el 10 de marzo creo que fue el primero, hasta ahora, ¿vale? Y son todas las medidas que han ido surgiendo como consecuencia de nuestro estado de alarma y de los cuales, ¿vale? En principio, lo que más os puede interesar es dos puntos muy concretos. Uno, la imposibilidad de despido por motivo COVID, ¿vale? Es decir, no os pueden despedir por motivo del COVID, ni porque estéis enfermos, ni por motivo de imposibilidad de COVID. O sea, es decir, por estado de alarma. Hasta el 30 de junio. ¿Vale? Eso, el último Real Decreto Ley precisamente ha establecido que esa medida solamente se aplica hasta el 30 de junio. El tema de los ERTES, que como sabéis se ha ampliado, los ERTES en principio, los de fuerza mayor, sabéis que hay dos diferencias, ERTE por fuerza mayor y ERTE por circunstancias de producción. El ERTE por fuerza mayor culminaba o decaía cuando el estado de alarma decaía, y ahora se ha ampliado hasta el 30 de junio, aunque el estado de alarma desaparezca, y el ERTE por circunstancias de producción se mantiene mientras la circunstancia de producción que haya argumentado la empresa se mantenga, ¿vale? Se llaman circunstancias de producción técnicas organizativas, ¿vale? O económicas. Y esas son los dos normas que en principio os pueden funcionar más, o sea, aplicar más. Luego, importante también a nivel de empresa, se ha estado hablando mucho a este nivel de que el ERTE por fuerza mayor implicaba que las empresas luego tenían que mantener contratados a sus trabajadores cuando culminase el ERTE durante 6 meses. Salió luego un decreto ley modificando esto, en el cual para las empresas de trabajo temporal, o sea, para los contratos temporales, no las empresas de trabajo temporal. Para los contratos temporales no era de obligado cumplimiento, sino que cuando terminase el contrato, en nuestro caso, por ejemplo, un contrato de servicio determinado, se podía terminar el contrato a pesar de haberse aplicado el ERTE en condiciones correctas. Quedan muchísimas cosas, pero, importante, muy importante, si volvéis a trabajar, si se reinicia la actividad, cuando en el momento en que se reinicie, cada comunidad autónoma en su momento, es importante que vuestra empresa os haga un certificado, ¿vale? Para una autorización para asistir al trabajo. Porque pensar que se está reiniciando la actividad laboral, pero no hemos terminado el estado de alarma. Con lo cual, si cuando acudís a vuestro trabajo no contáis con una autorización por escrito de la empresa de que tenéis que asistir al trabajo, podéis encontraros con una multa o con un problema. ¿Vale? Bueno, ha sido así muy rápido, pero es que realmente ya os digo que es una materia muy, muy extensa.
Sí, muchísimas gracias, Javier. Si puedes responder brevemente, muy brevemente, simplemente a unas preguntas que nos han hecho Sí. antes. Nos preguntan, la base sujeta a IRPF, ¿cuál sería la idónea para la declaración? O sea, me imagino que se refiere a cuánto es el porcentaje ideal de descuento que nos hacen para luego la Ah, declaración. vale. El tipo de descuento, vale. No, es que no, es que, vale, para que cuando habléis en propiedad, una cosa es la base y otra cosa es el tipo, ¿vale? El tipo que se aplica normalmente en el IRPF, en el caso de los contratos de obra o servicio determinado, existe un tipo mínimo que es el 2%. Ahora, a partir de ahí, obligación de la empresa es calcularos cuál es el tipo de descuento que os deberían de aplicar conforme a vuestros ingresos. Eso es una fórmula, ¿eh? O sea, las empresas tienen obligación de tener esa fórmula, entonces tú normalmente cuando entras en la empresa te hacen un comunicado en el cual tú tienes que indicar si tienes hijos a tu cargo, una serie de situaciones, tu situación familiar, si estás casado, no sé qué, no sé cuántos, y con todos esos datos más tu salario, la empresa te calcula tu tipo de retención. Perfecto. Una más, que ya estamos fuera de tiempo. Nos preguntan, si no tengo titulación, pero sí mucha experiencia de trabajo, ¿cuál sería mi clasificación profesional? A ver, ¿cuál sería tu clasificación profesional? Fácil, puedes tener dos. Una, que sería la de instructor o experto. El instructor experto normalmente suele ser en aquellas especialidades que no existe titulación. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, los profesores de danza moderna. Un experto en danza moderna no tiene titulación de danza moderna porque no existe como tal. Con lo cual, sería un experto. Y si no, podría ser un profesor de taller. Vale. Pues nada, se quedan muchas preguntas en el tintero. Como os hemos dicho, es una materia muy extensa. Vale, a ver si Javier podemos quitar tu pantalla. De todas formas, sí os digo que volveremos a tratar mucho estos temas porque cuando hagamos la próxima webinar sobre intérpretes y coreógrafos, muchos de estos temas que os he explicado están incluidos ahí, con lo cual volveremos otra vez a retomar un poco lo mismo. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los que habéis asistido. Y ahora simplemente, bueno, pues damos un pequeño receso, ¿sí? Y vamos a entrar en esa segunda parte que hemos comentado de mesa redonda, en la que tenéis el acceso, todos los socios y esas 12 participaciones que les hemos hecho llegar la invitación. Así que nada, al resto, insisto, muchas gracias. Ahí tenemos... Ay, os he puesto la pantalla que no era. Pero bueno, lo vais a ver en redes, ¿vale? Lo vais a ver en redes. Entonces, estar atentos a la siguiente webinar, que será dedicada a intérpretes y coreógrafos, ¿vale? Pues muchísimas gracias y nos vemos en un ratito. Tenéis que pinchar el enlace nuevo que habéis recibido, ¿vale? Va a ser una reunión de Zoom normal en la que todos vamos a tener nuestras ventanas y esta sí que va a ser como una de tú a tú. Vaya, preguntas directas a Javier para que nos conteste todas las dudas. Muchísimas gracias, un placer.